Cierra tus ojos por un instante, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta noche, Señor, delante de ti presento a tu pueblo, Señor. Presenta a tus hijos, mi Dios amado. Padre, delante de ti, Dios mío, en esta noche, Señor, la carga de cada uno de ellos, Señor. Te presento sus luchas, sus pruebas, sus dificultades, Señor. Te presento lo que han traído, Señor, enojo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego en esta noche, Señor, que tú libertes a tu pueblo, libertes a tus hijos, Señor. Libertes el corazón de ellos, Dios mío, del afligido, del entristecido en esta noche, Señor. Del que se siente abatido, del que se siente atado, mi Dios amado. Yo te ruego en esta noche, Señor, que tú libertes, Dios mío, Señor, que tú libertes la mente de tus hijos, Señor. Que en esta noche, Padre, tú hagas tierra fértil, Señor. Que toda palabra que caiga sobre ellos, Señor, dé fruto al 100%, mi Dios amado. Padre, en esta noche yo te ruego, Señor, que el venir desde lejos, Dios mío, no les sea cansancio a tus hijos, Señor, sino que les sea de bendición el estar en tu casa, Señor, el escuchar tu palabra, Dios mío, que ellos hoy se puedan llevar una bendición desde este lugar, Señor, hacia sus hogares, Padre. Abro los aires en esta noche, Dios mío. Liberto los aires a favor de tus hijos, Dios mío. Liberto los aires a favor de tu pueblo en esta noche, Padre amado, y declaro una noche de bendición, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Cuántos se sienten atados? ¿Cuántos se sienten atados? Amén. Claro. Que pensaron que era chiste. Estamos preguntando bien, amén. Vieron que muchas veces decimos, estamos en la casa de Dios, pero quizás sentimos esas ataduras, ese peso, amén. Pero lindo es la oración, lindo es el monte, lindo es poder interceder, amén. Escuchar palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre, amén. ¿Cuántos pueden declarar eso? Que la verdad en esta noche nos hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Que dijo el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Y a eso juntamos en esta noche. Que Jesús te haga libre en esta noche. Que el Hijo te haga libre. Para que seamos verdaderamente libres. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque mi mamá muchas veces, como cuento yo, me quiso libertar a los golpes, a los garrotazos, a los chancletazos. Era una experta con la chancleta, amén. Era tiradora a 200 metros llano, amén. Allá a 200 metros te la daba en la nuca. Pero no hubo cambio. Yo siempre, una vez me dijeron, a vos te cambió porque mujer quedó embarazada, no. A vos te cambió porque tu esposa esto, no. A vos te cambió cuando nació tu hijo, no. Yo un día le dije, y con mucho temor dije esto, yo no quería cambiar, yo estaba bien como estaba. Pero la verdad me hizo libre. Y me hizo verdaderamente libre. Porque muchas veces me hablaban, quizás el hombre, la mujer venía, me hablaba, pero esa verdad que me hablaban quizás no la tomaba como cuando vino ese encuentro con Jesús. Cuando vino ese encuentro con Jesús genuino en mi vida, trajo libertad. Y desde ahí no nos apartamos más. Es por eso que te digo muchas veces, amén, que deje que actúe el Señor, porque cuando Él lo hace verdaderamente para siempre, amén. Mira, vamos a compartir la palabra de Dios, ¿ya estamos? Dice la palabra de Dios, bendigo esta Biblia. Dice la palabra de Dios, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, amén. Dice, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Dice en el 23, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Di conmigo, de más adentro. Dice, y le aseguró los pies en el cepo, lo ató, amén. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando, ¿qué dice? Himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran, ¿qué dice iglesia?
Dice que vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Sacúdete donde estás en esta noche, amén. Sacúdete, sacúdete. Declárate libre en esta noche, amén. Dice entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué dice? ¿Cuándo se abrieron las puertas? Al instante. Dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice el 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Y tu casa. Amén. Palabra de Dios para nuestra vida en esta noche. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren adorar en esta noche? ¿Cuántos quieren cantar himno? Dice que cuando el Señor lo hizo cruzar ese mar a Moisés, Aarón y la esposa de Moisés, dice que cantaron himno de agradecimiento al Señor. ¿Cuál era el himno? Es como el himno nacional que nosotros tenemos hacia nuestra bandera. Era un cántico que le salió en ese momento del gozo, de la alegría que tenía Moisés, que tenía esa familia. Amén. Fue algo que salió genuino del corazón. Ese era el himno que ellos le habían presentado, un cántico le presentaron al Señor en agradecimiento. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor en esta noche? Que cuando tú sacas ese himno del corazón, esas palabras desde lo más profundo del corazón, hay un temblor que viene, hay un de repente que viene sobre tu vida para traer liberación. Dice la palabra de Dios que el pueblo se había golpeado contra Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos reprendieron a los demonios. ¿Por qué reprendieron a los demonios? Porque ellos fueron a ese lugar por una visión. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba durmiendo en un momento y le vino una visión. Dice que vio a un varón macedonio que le pedía por favor que lo ayudase. Dice que Pablo en ese momento no se quedó con lo que pasaba, sino que le dijo a su discípulo: debemos ir a Macedonia, debemos ir a aquel lugar, porque hay un alma que me necesita. Mira usted el viaje que hacía ese varón por un alma. Mira usted el viaje que quizás muchas veces uno hace para venir a la casa de Dios. Y no es que estamos en este lugar por estar, sino que estamos por revelación. Porque hoy le creemos al Señor que estamos en este lugar porque hay un alma que está necesitada. Porque hoy le creemos al Señor que si estamos en este lugar es porque hay alguien que estuvo clamando con necesidad y Dios nos mandó a libertarlo. ¿Cuánto pueden creer eso? Dile al que está a tu lado: no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí por una visión. Tú estás aquí porque alguien clamó. Tú estás aquí porque alguien llamó al Señor. Tú estás en este lugar y tú me dirás: pero yo estoy sentado, no estoy haciendo nada. No, tú estás siendo un portador de bendiciones. Tú estás aquí porque hay alguien que está necesitando. Tú te estás capacitando para llevarle ese alimento. Dice la palabra que Pablo en ese momento dijo: viajemos a donde está ese varón. Pero la visión que Pablo tenía era que alguien lo llamaba y le pedía socorro. Nadie le habló de cárcel, nadie le habló de demonio, nadie le habló de golpiza, nada. Eso era lo más triste, esa era la sorpresa. Esa era la sorpresa que Pablo tenía, lo que lo esperaba. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaron a aquella ciudad, lo primero que se le presentó fue esta mujer. Esta mujer, dice la palabra, que era una divina, que cuando lo vio a Pablo y a Silas, al instante dijo: estos varones son hijos de Dios. Estos varones son varones de Dios. Dice que el espíritu que estaba dentro de ellos, ese espíritu de adivinación de esta mujer, le revelaba lo que Pablo y Silas eran. Y dice que así todos los días, cuando Pablo pasaba hacia el templo, esta mujer le salía y le decía lo mismo. Hasta que Pablo se cansó.
Era de pocas pulgas, se ve Pablo, amén. Era un hombre de carácter. Hasta que llegó un momento que es como cuando pasamos por la plaza de San Miguel y está esta mujer ahí, la gitana. Y si pasás, te llaman, y si volvés, te saludan. Y qué morocho, y qué bonito, y qué lindo. ¿Amén? No te la creas. Amén. Algo así le pasaba a Pablo y a Silas. Porque de ida, cuando iban al templo, dice que le salía esta mujer y le soltaba esa revelación y le decía: estos son hijos de Dios. Dice que en un momento Pablo se cansó y le echó fuera esos demonios. Reprendió el espíritu que estaba en esa mujer y se fue. Y por esa causa dice que los amos de esta mujer, lo que recibían ganancia a través de la adivinación de ella, es como quien dice, hicieron la denuncia. Y a Pablo y a Silas la multitud lo agolpó, lo encerró, no le dio escapatoria. Y todos lo señalaban y decían: sí, estos son, claro. Era él el que había reprendido al demonio que mucho tiempo estuvo molestando en ese lugar. Ese demonio que por mucho tiempo estuvo perturbando quizás a cuántas personas. Pero dice que Pablo, a través de una revelación por venir a ayudar a una persona, se cruzó con ese demonio. Y Pablo lo echó fuera. Mira que en el camino a donde Dios nos envía, no tan solo es por una misión, sino que hay cosas que libertar en el camino. Dice que Pablo en ese momento le echó fuera el demonio, se le agolpó la gente y automáticamente dijo el juez: rasguen en la ropa y azótenlo. Automáticamente vino la justicia. Ahí es cuando nosotros decimos, iglesia: ¿por qué si venía a la casa de Dios me robaron? ¿Por qué si venía a la casa de Dios choqué? ¿Por qué si venía a la casa de Dios el colectivo chocó? Algo siempre nos pasa cuando venimos a hacer la voluntad de Dios. El que hoy estén sentados están haciendo la voluntad de Dios. El que oren por un familiar están haciendo la voluntad de Dios. El que oren por el necesitado están haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú crees que cuando nosotros salimos a servir a ese pueblo que estaba ahí en la calle, a llevarle un café, a llevarle un abrigo, el enemigo no se hubiera podido levantar? Sí. Hubiera podido haber accidente, hubiera podido haber choque, hubiera podido haber el robo, un montón de cosas. Porque el diablo siempre se levanta. Pero sabes una cosa, quizás Pablo decía en ese momento: ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que nos está sucediendo esto? Pero esa era la cuestión a donde Dios lo estaba llevando. Cuando leía este mensaje, Dios me decía: toda lucha tiene un propósito en nuestras vidas. Todo lo que Pablo estaba pasando no era por casualidad, sino que era con un propósito. Si Pablo no estaba preso, de otra manera no iba a conocer al carcelero. Pablo, si no estaba preso, de otra manera no iba a conocer al carcelero. ¿Sabes una cosa? Pablo sabía que debía ir a ayudar a una persona, pero no sabía a dónde. No sabía en qué momento, en qué situación se iba a encontrar con esa persona. Pablo no sabía que era un carcelero. Pablo no sabía que era una persona que estaba ahí metida en esa cárcel. Pablo no sabía dónde vivía, solamente sabía que debía ir a Macedonia y ahí se debía dejar guiar por el Señor. Pablo, cuando lo comenzaron a azotar, la Biblia no dice que él se defendió, sino que él, callado la boca, seguía esperando la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando Jesús fue azotado, él no dijo nada? Cuando Jesús fue perseguido, él no dijo nada. Es el único momento que le dijo a Dios: pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor quería hacer la voluntad de Dios. Pablo quedó callado la boca y siguió y dejó que pase lo que pase, porque sabía que había un propósito detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque así él lo conoció al Señor. El de ir a una ciudad, de perseguir a la iglesia, de quedar ciego. Vino el Señor y le habló en ese momento y le dijo: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Quizás en ese momento Saulo habrá dicho:
que es Pablo, amén, habrá dicho en ese momento: mira lo que me pasó por matar a los cristianos, mira lo que me pasó por perseguir a la iglesia, quedé ciego. Pero esa ceguera era un propósito, porque él no podía ver al Señor y tampoco lo podía escuchar. Pero al estar ciego, sus oídos espirituales iban a estar despiertos para escuchar la voz de Dios. Y dice que en ese momento el Señor le habló, y desde ese instante hasta ahora la Biblia habla de Pablo como una persona que salvaba a la iglesia, que predicaba a los cristianos, que él decía: yo quiero ir donde nadie fue a predicar la palabra, yo quiero edificar donde otro no edificó. Y es por eso que el Señor lo llevó a esa cárcel, porque en esa cárcel nadie edificaba. Pablo le decía, dice en sus cartas: yo no quiero edificar sobre el lugar donde otro edificó, yo quiero ir a donde nadie ha edificado. Pablo decía: yo quiero ir a lugares donde nadie predicó, donde nadie llevó el mensaje. Pablo le hablaba así al Señor, y el Señor le dijo: bueno, aquí hay una revelación, hay alguien que te necesita. Pero Señor, ¿por qué me están azotando? Porque es el propósito, porque de esta manera vas a llegar a tu destino. Señor, pero ¿por qué hoy me están golpeando? Porque te estoy empujando hacia tu propósito. Señor, pero ¿por qué de esta manera? Porque no hay otra manera de que entres en mi propósito. Quizás tú estás diciendo en esta noche: ¿por qué me están azotando? Porque es la manera de que tú entres en el propósito de Dios. Pero Señor, ¿hay otra manera? Sí, hay otra manera. Pero para entrar en otra manera es para algo más light. Es como muchas veces nosotros decimos: el Señor me prueba con fuego, el Señor me prueba, sí. A uno los probó en el horno de fuego, a otro los probó delante de los leones, a otro los probó en el desierto, a otro los probó con tempestad, a otro los probó con temor. Pero a Pablo lo probó en el azote, a Pablo lo probó en la cárcel, a Pablo lo probó que la gente los señalase, que hablasen de ellos. Y quizás ellos decían: pero estamos haciendo tu voluntad, Señor, sí. Pero al hacer la voluntad de Dios determina esto, pasar los procesos. ¿Por qué pasa tu proceso? Porque en esos procesos aprende. Señor, ¿por qué me trajiste a este hospital? Te traje a este hospital con un propósito. Yo cada vez que me toca ir a un hospital con mis hijos, que espero allá hasta el final, cuando yo ya no puedo hacer más nada, cuando los llevo al hospital, siempre le pregunto al Señor: si estoy aquí, Señor, mostrame cuál es el propósito. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este lugar, Señor? ¿A quién hay que orarle? ¿A quién hay que hablarle, Señor? Dame esa valentía para acercarme a las personas. ¿Cuántos pueden entender? Si Dios te lleva a un hospital, no es por casualidad, es porque Dios quiere hacer algo. Mi sobrino, cuando nació, mi sobrino se llama Daniel, hoy tiene 8 años. Este varón, cuando nació, al primer mes de vida le agarró bronquiolitis, y por una mala medicación en el hospital pasó a terapia intensiva, así automático. Y en terapia intensiva, un día yo iba a trabajar y mi hermano me llama, me dice: por favor, avisa a la mamá, porque me dijo el doctor que mi hijo está en las manos de Dios, porque no hay más nada que hacer. Imagínense, para la familia, el primer varón de mi hermano. Nosotros destruido, el corazón destruido, porque decíamos: se va a perder este niño. Pero sabes que estando mi hermano y mi cuñada en ese lugar, en esa prueba, llegó un momento cuando ellos ya como que se resignaron en el dolor. Había un matrimonio de familia cristiano que perdieron su hijo, y ahí estuvieron ellos para levantarle las manos, para orar por ellos. ¿Sabe que después de que aconteció esa pérdida en ese varón, ellos oraron por ellos, le levantaron los brazos? A los poquitos días, en la sala donde estaba mi sobrino, se empezaron a ir todos los niños, porque no solo estaba mi sobrino en ese lugar, sino que había muchos niños que estaban en estado que ya la ciencia le había dicho: están en las manos de Dios. Pero cuando mi hermano entraba a ver a mi sobrino, no solo oraba por mi sobrino, sino que oraba por todos esos bebés que estaban en esa sala. Y de a unitos se empezaron a ir. Nosotros, cuando lo íbamos a visitar a mi sobrino, preguntábamos por los otros nenes y ya no estaban. Habían salido de alta y mi sobrino seguía quedando. Y él fue el último que salió de esa sala. ¿Sabes por qué estaba ahí? Por un propósito.
La ciencia dijo, hasta acá llegó. Sí, pero la voluntad de Dios era que todo lo que estaban ahí fueran salvos por la vida de Él. Porque de otra manera no hubiésemos llegado a orar dentro de esa sala. De otra manera no hubiéramos conocido a esos niños, no hubiéramos conocido a esa familia que estaba padeciendo. Iglesia amada, yo un día me pregunté, Señor, ¿por qué el abuso en mi vida? ¿Por qué mi padre nunca me dio el cariño que me tenía que dar? ¿Por qué nos abandonó desde chico? ¿Por qué mi madre no pudo esto? ¿Por qué lo otro? Pero sabes una cosa, iglesia, cuando entré en el camino de Dios, pude entender que todo lo que me había pasado era con un propósito. Porque hoy puedo entender, puedo abrazar, puedo comprender a las personas. Cuando viene una persona y me dice, yo estuve en la comisaría, estuve así, pasé así en la cárcel. Wow, yo también te puedo entender. Cuando viene otro y me dice, mi padre me abandonó, me dejó, mi padre no me da esto. Wow, te puedo entender. Porque yo lo pasé. Cuando viene uno que fue abusado, ya sentimos en el corazón, sabemos lo que le está pasando a esa persona. Ya Dios te está revelando. Pablo era una persona que perseguía, una persona que necesitó, Dios lo salvó, Dios lo lleva a Macedonia, Dios lo tenía en ese lugar, y cuando estaba en ese lugar, las personas se le levantaron por ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el destino de Pablo? Ir a la cárcel, el padecimiento. Pero dice que cuando lo metieron en esa cárcel injustamente, después de haberlo golpeado, dice que el carcelero, aquel varón que estaba al cuidado de esa cárcel, dijo, guárdelo con seguridad. Di conmigo en esta noche, el diablo sabe que soy potencia en la mano de Dios. Pero dilo con fe en esta noche, el diablo sabe que soy potencia en la mano de Dios. Sabe que cuando mi boca se abre en los lugares oscuros viene claridad. Sabe que cuando mi boca se abre en donde hay necesidad viene salvación. Sabe que cuando mi boca se abre en los lugares que hay encarcelamiento, las puertas se le abren. El diablo sabe que cuando la boca del cristiano se abre en los lugares de necesidad, los recursos vienen para esos lugares. ¿Cuántos pueden entender? ¿Por qué estamos de esta manera? ¿Por qué estamos en persecución? Apláudele, apláudele al Señor. ¿Qué le pasó a Pablo? Estaba en ese lugar. El carcelero dijo, guárdenlo con seguridad. ¿Por qué? Porque sabía que donde están los hijos de Dios hay potencia, hay poder de Dios. El carcelero sabía que no debía guardarlo así nomás. El carcelero sentía que algo podía pasar. El carcelero dijo, pónganlo en el lugar donde ellos no puedan salir. ¿A dónde te quiere llevar el diablo muchas veces? A ese lugar a donde vos no podés salir. No sé dónde el diablo, y te quiero hacer esta pregunta en esta noche. No sé dónde el diablo te puso en esta noche. ¿A dónde te llevó? Examínate y mírate en dónde está. Dice que el carcelero mandó y dijo, guárdenlo con seguridad. Guárdenlo allá al fondo de todo, donde ellos no puedan salir. ¿Sabe que el estar en el fondo de todo representaba que tenía que pasar por todas las guardias? Tenía que pasar por todos los bloques de seguridad. Estar en el fondo de todo representaba que no había salida más que una sola. Y que todas las salidas que tenían estaban custodiadas. Representaba que era imposible salir de ese lugar. ¿A dónde te llevó el diablo en esta noche? ¿A dónde te tiene metido? El lugar de más al fondo era el lugar más oscuro. A donde no entraba la claridad, donde no entraba el sol. Ahí lo había llevado el carcelero a Pablo y a Silas. Y no solo eso le bastó, sino que dice la palabra de Dios que le ató los pies al cepo. ¿Qué es el cepo? Había cadenas en el piso. Le ató las cadenas en los pies y dijo, ustedes de aquí no se van. Ustedes están haciendo disturbios, ustedes están estorbando a la sociedad. Claro, iglesia, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, le estorbamos al diablo. Cuando tú te quieres poner a cuenta con el Señor y hacer la voluntad de Dios, le estorbas al diablo. Le eres de estorbo. Y el diablo no quiere que tú seas la potencia en la mano de Dios. El diablo no quiere que tú seas la voz de Dios. El diablo no quiere que tú salgas a libertar, a sanar. ¿Cuántos pueden entender? ¿Por qué se me levantó mi hermano? Es porque hay un propósito de Dios en tu vida.
¿Por qué se me levanta mi esposo? Porque hay un propósito. ¿Debo decirle algo? No, no le diga nada. Deja que Dios te lleve a donde te quiera llevar a través de esa persona, porque esa persona es el que te está empujando a cumplir la voluntad de Dios. Si Faraón no se levantaba contra el pueblo de Israel, nunca iban a clamar para salir de Egipto. Porque dice que murió Faraón, se levanta un nuevo rey. Pero ese rey, cuando miró al pueblo de Israel, dijo: no, son muchos y más numerosos que nosotros. Si este pueblo, si hay guerra contra nosotros y este pueblo se le une, estamos en pérdida. Dijo: hagamos algo contra ellos. Tenemos que hacer algo contra este pueblo. No podemos dejar que crezca. ¿Y qué provocó eso en el pueblo de Israel? Dice que le pusieron trabajo gravioso. Le duplicaron el esfuerzo, le duplicaron el trabajo, pero eso provocó en los hijos de Dios que ellos clamasen al Señor. Y cuando ellos clamaron al Señor, dice que Jehová le escuchó la voz y se le apareció a Moisés y le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo que está en aflicción, que está en oprobio. Pero ¿qué tuvo que pasar, iglesia? El enemigo lo tuvo que apretar, lo tuvo que oprimir a ese pueblo para que ellos soltasen la voz y clamasen al Señor. ¿Qué hace el enemigo en tu vida? Todos los días te empuja el propósito de Dios. Por eso es que el Señor nos enseñó, iglesia amada, de que si a Él se le levantaron y Él enmudeció, nosotros debemos hacer lo mismo. Si hoy se nos están levantando las personas, callemos la boca y dejemos lo que el Señor tenga que hacer en nuestra vida, porque el final de todo ese proceso es la bendición que viene de Dios para tu vida. Dale un aplauso al Señor, amén. Dice el 24, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo y Silas entonaban himnos. ¿Pablo y Silas lloraron en ese proceso? No. Lo azotaron, le rasgaron la ropa, lo metieron desnudo en ese lugar, sin nada. Pero dice que en ese momento, que hicieron ellos a medianoche, oraban, cantaban, entonaban himno. No le importaba lo que a su alrededor acontecía. ¿Sabe que cuando Pedro fue encarcelado, dice la Biblia, Pedro encarcelado, y cuando estaba en ese lugar, también Jacobo muerto, amén. Dice que en ese momento lo llevaron a que lo custodiasen 4 grupos de 4 soldados. Dice que 16 soldados lo custodiaban a Pedro. Pero dice que a medianoche Pedro también se durmió. Pero había una iglesia que estaba despierta. Había una iglesia que hacía sin cesar oración, dice la Biblia, por Pedro. Mientras Pedro descansaba en la cárcel, había una iglesia que oraba por ellos. Había una iglesia que intercedía por Pedro. Dice que a Pedro lo encarcelan por hacer la voluntad de Dios, por predicar la palabra de Dios. El encarcelado lo custodian 16 soldados para que él no se escape. Pero cuando él entró en ese lugar, no entró a llorar. Él en ese momento durmió, descansó, se sintió confiado en el Señor. Pero dice la palabra de Dios que mientras él se sentía confiado, Dios movilizaba un ejército allá afuera. Mientras él estaba confiado en su proceso, Dios movilizaba un ejército allá afuera. Mientras él estaba en ese proceso de encarcelamiento, Dios movilizaba toda una iglesia que orasen, a que clamasen, a que derramasen lágrimas por la vida de Pedro. Y muchos dirán: wow, pero Pedro estaba durmiendo. Sí, Pedro estaba confiado, Pedro tenía fe de que Dios iba a hacer algo si él estaba en ese lugar. Pedro decía: yo hice la voluntad de Dios, me meten en este lugar, Dios algo tiene que hacer conmigo en esta noche.
Dice que Pedro, mientras descansaba, Dios movía los motores y afuera, Dios activaba la iglesia, Dios activaba la oración, Dios activaba el clamor. Y dice la palabra de Dios que de repente vino un temblor también sobre esa cárcel. Un ángel se le apareció, tocó el costado de Pedro y le dijo: Pedro, levántate, ponte de pie, vístete en esta noche, ponte tu calzado y sígueme, sígueme, le decía el ángel. Iglesia amada, ¿qué te quiere decir el Señor en esta noche? Que en tu proceso, cuando tú estás descansando, hay alguien que está orando por ti, hay alguien que está clamando por ti. Tú no estás solo, iglesia amada. Hay ángeles que te van a venir a visitar, porque hay una iglesia que está clamando, hay un ángel que está intercediendo por ti, hay alguien que te está tocando el costado en esta noche, te está diciendo: levántate, ponte de pie, porque necesitamos salir de este problema. Oremea manse de bequía. Tu brama mandereazo. Tócale el costado a tu hermano y dile: levántate. Wow. Ese ángel está dormido todavía. Tócale el costado a tu hermano y dile: levántate, ponte de pie. Imagínate la voz del ángel viniendo, encontrándote en tu proceso. Tú tirado, desmayado, llorando, angustiado. Y que venga el ángel de Dios y te diga: levántate, ponete de pie. Salgamos de este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Como el chavo muchas veces. Cuando don Ramón le tocaba el hombro. No. El ángel te viene a tocar, te viene a despertar, te viene a levantar. Porque hay alguien que está intercediendo por tu vida. Dice que las puertas se abrieron y ellos comenzaron a avanzar. Y de repente Pedro se sintió afuera, se vio afuera. Pensaba que era un sueño, pero era una realidad lo que estaba viviendo. Cuando viene el ángel de Dios a través del clamor, no hay nada que te detenga, iglesia amada. Las puertas se te comienzan a abrir, las cadenas se te comienzan a caer. Pero hay algo que el Señor le dijo a Pedro en ese momento: vístete, ponte tu calzado, no te descuides de lo que te he dado, ponte de pie, que necesitamos seguir avanzando. Dice que Pedro fue a la casa de esas personas y había un pueblo que estaba de rodillas orando. Iglesia amada, tu oración despierta a los ángeles, activa ángeles, tu oración activa a los ángeles de liberación, tu oración activa a los ángeles a favor de tu familia, tu oración activa a los ángeles a través de tu vida, a través de tu corazón, a través de tu palabra activamos ángeles. El Señor le dijo a Pedro en un momento: Pedro, guarda tu espada. Pedro, no necesito que tú me defiendas. ¿Qué piensa? Le dijo el Señor, que si yo no invoco a mi Padre, no le pido a mi Padre que está en el cielo, Él no iba a enviar 12 legiones de ángeles a que me vengan a ayudar, a que peleen por mí. Iglesia amada, Jesús sabía que allí en los cielos había ángeles que estaban esperando la voz de Él para ser activado y venir a su defensa. ¿Sabes una cosa? El diablo sabe que cuando tu boca se activa en oraciones, en intercesión, en clamor, hay ángeles que se activan en los cielos, ángeles que están esperando. Muchas veces decimos nosotros: ángeles guerreros, nombramos a los ángeles guerreros por aquí y por allá, pero nunca le damos la activación, nunca le damos la orden de que descienda. Hay ángeles que están esperando, iglesia amada, tu oración, tu clamor sincero, y que le digas en esta noche: desciendan los ángeles sobre mi hogar, que esos ángeles guerreros desciendan, que me vengan a guardar, que guarden a mi familia, que guarden mi hogar, que guarden mi matrimonio, que ángeles guerreros desciendan sobre mis hijos, que lo guarden de todo vicio, que ángeles guerreros desciendan sobre ese que está en prisión y que se les abran las cárceles. Iglesia amada, que dijo Jesús: hay alguien que está esperando que mi boca se active aquí en la tierra, para que lo que está en los cielos se active y sea derramado sobre la tierra. Oh, rehamayaso. Tuya derehama. ¿Cuánto van a activar los ángeles? ¿Cuánto van a activar esos ángeles? Si la Biblia lo dice, están preparados para que nosotros le demos la orden, para que vengan. El Señor le dijo a Ezequiel: dile al Espíritu, profetiza al Espíritu y dile que venga. ¿Qué le estaba diciendo? Dale la orden al Espíritu Santo para que venga y sople sobre estos muertos, y esos muertos vivirán. Iglesia amada, ¿qué le decía el Señor? Te he dado autoridad para que hables a los cielos y active los ángeles, actives al Espíritu Santo sobre estas personas. Dile que está a tu lado: debes tomar la autoridad.
Hay ángeles que están esperando tu activación. Hay ángeles que están esperando que tu boca se abra. Muchas veces, iglesia amada, los brujos, los hechiceros se ponen a danzar y a bailar y a nombrar los demonios y a hacer que bajen. Y muchas veces nosotros estamos ahí haciendo una oración ahí minusválida muchas veces. Esas oraciones ahí chiquititas. Cuando los brujos, los hechiceros entienden que ahí están en las regiones celestes, como dice la Biblia, hay demonios, hay potestades, hay huestes de maldad. Y eso en sus invocaciones lo llaman porque necesitan poder. Y eso lo llaman y lo hacen descender. Mas cuánto la iglesia no tiene poder en esta noche para hacer que las paredes tiemblen, para hacer que las cárceles tiemblen. Mas cuánto la iglesia no le fue dada la autoridad, como le fue dada la autoridad a Pedro, cuando el Señor le dijo: a ti te he dado la llave, a ti te he dado la llave. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? A ti te di palabra en tu boca, a ti te puse palabra en tu boca, para que abra la ventana de los cielos, para que abra toda puerta. Oh, Ramandera Bakiribiandera Bakia, ¿qué te dice el Señor en esta noche? Comienza a abrir tu boca, iglesia amada, comienza a abrir tu boca, porque a ti se te fue dada esa llave, esa oración, esa intercesión, porque con esa palabra que salgan de tu boca abrirás la ventana de los cielos, y la bendición, la liberación, la sanidad se derramará sobre tu vida. Oh, Reamaya Soca y Aprandere. Di conmigo: yo tengo la llave. Tú tienes la llave. Tu oración es la que abre la ventana de los cielos. Tu oración es la que activa la mano de Dios. Esa oración, dice el Señor, dijo: he oído el clamor de mi pueblo. ¿Qué hizo el clamor del pueblo de Dios? Hizo que el Señor se inclinase a escuchar lo que estaban hablando. Yo he visto, dijo el Señor, le dijo a Moisés, cómo están siendo oprimidos, cómo sus exactores lo están castigando. Yo he visto, decía el Señor, yo los he escuchado. Y por eso descendí, dijo el Señor. ¿Por qué descendió el Señor? Por el clamor de un pueblo. ¿Qué activó al Señor bajar a la tierra? El clamor de un pueblo. ¿Qué activó que el ángel descendiera en la cárcel donde estaba Pedro? El clamor de un pueblo, de una iglesia. ¿Qué activó que el ángel viniese y la cárcel temblase donde estaba Pablo y Silas? El clamor de esos dos. Mi clamor activa al Señor. Dice la palabra de Dios, le dijo el Señor a Moisés: con mano fuerte los saqué de Egipto, con el dedo de Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Cuando yo oro, cuando yo clamo a favor de mi familia, de mis hijos, la mano de Dios se activa. ¿Cómo activo la mano de Dios? A través de tu clamor, a través de tu oración, no mostrando mi necesidad, no diciéndole al Señor: mira cómo ando luchado, mira cómo ando afligido, mira cómo ando, Señor, así. No, iglesia amada, ¿cómo activo la mano de Dios? Diciéndole al Señor: Señor, activo tu mano sobre mis enemigos, activo tu dedo, Señor, sobre mis exactores. Activo, Dios mío, tu mano sobre mi economía, sobre mi familia, Señor. Activo mi oración. Iglesia amada, Dios está esperando que tú te actives aquí en la tierra para que Él se active allí en los cielos. Dios está esperando que tú te animes en esta noche a decirle al Padre: Padre, te necesito, Señor. Esta es mi lucha, esta es mi prueba, Señor, que estoy pasando, pero sé que mi clamor te despierta, Señor. Así como Pedro lo despertó el Señor en un momento y le decía: Señor, Señor, que perecemos, maestro, maestro, que perecemos. Y el Padre salió al encuentro de esa tempestad. Iglesia amada, si estás pasando lucha, si estás pasando prueba en esta noche, llámalo al Maestro, llama a Jehová en esta noche, porque hay palabra en tu boca para activar lo que está en los cielos. Hay palabra en tu boca en esta noche, hay autoridad en tu boca en esta noche para habilitar la ventana de los cielos, para despertar al gran yo soy. Hay palabra en tu boca en esta noche para despertar
declara Jehová de los ejércitos, y que Él se activa a favor de tu vida, de tu familia. Dice la palabra de Dios que Él se levantará como poderoso gigante e irá delante nuestro, venciendo, abatiendo. Iglesia amada, te necesita el Señor en esta noche, te necesita a ti en esta noche, para que tú abras tu boca y le digas al Padre: actívate, Señor, despiértate en esta noche, ve contra mis enemigos, contra ese, Señor, ese problema de salud, contra esos vicios en mi hogar. Oh, Ramandarea so. Dile al que está a tu lado: tu voz despierta al Señor, tu clamor hace que el Señor descienda, mi voz hace que Dios descienda aquí en la tierra. Mi clamor, mi fe. El pueblo de Israel padeció para que la fe se activase y lo llamasen al Señor. Lo activaron al Señor en los cielos, y aquel gran yo soy descendió y dijo: a este pueblo lo saco de su esclavitud. ¿Cuántos quieren salir de la esclavitud en esta noche? Dice Pablo en una de sus cartas que todo lo que te domina y todo lo que te hace esclavo de él. Que todo lo que te domina y todo lo que te vence, dijo Pablo, que te hace esclavo de él. Si a mí el alcohol me está dominando, me está venciendo, soy esclavo del alcohol. Si a mí la murmuración me está venciendo, me está haciendo esclavo de él. Me está encarcelando. Pero bendito es Dios en esta noche, que nos puede sacar de esa esclavitud. Bendito es Dios en esta noche, que puede libertar de mis cadenas. Dice la palabra de Dios que en ese momento, dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Quién les oían, iglesia? Personas que estaban en su mismo estado. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le dijo el Señor? Sé salvo tú. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿A dónde estaba esa visión, ese sueño que había tenido Pablo? Dentro de esa cárcel. Ahí estaba ese varón que soñó Pablo, que en sueño lo llamaba. Ese varón que no solamente iba a ser salvo él, sino que iba a ser salvo toda su casa. Porque dice la Biblia que cuando Pablo y Silas fueron a la casa de este varón, los bautizaron en el nombre de Jesucristo, y toda aquella familia fue entregada a Cristo. Iglesia amada, tú eres el propósito para que tu familia llegue a este lugar, y tú eres el propósito para que otras familias lleguen a este lugar. ¿Cuántos pueden entender? ¿Por qué padeciste todo esto? Es porque alguien te estaba necesitando en este proceso. ¿Por qué padeciste esos procesos anteriores? Porque alguien te necesitaba en ese proceso. En el proceso de la cárcel había una persona que lo necesitaba a Pablo, que le llevase ese mensaje, que le dijese: serás salvo tú y toda tu casa, que le dijese: no te mate, hay alguien que te ama, hay alguien que te necesita. Iglesia amada, ¿qué te quiere decir el Señor en esta noche? Tus procesos son un propósito en esta noche. Tus procesos son un propósito en esta noche. Y las cadenas de todos de nosotros se van a soltar en esta noche. Dile al que está a tu lado: las cadenas que te ataban hasta este día se van a soltar. Las cadenas que te ataban hasta este día se van a soltar de tu vida.